Hola, soy el licenciado Saúl Pérez y hoy les voy a contar sobre el sistema penal acusatorio en México. Bueno, antes que nada debemos partir por hacer una semblanza señalando que a partir del año 2016 el país se encuentra con un nuevo sistema de justicia penal, ya que anteriormente teníamos un sistema que los doctrinarios llamaban inquisitorio o mixto. Hoy en día estamos bajo el sistema acusatorio. Todo esto, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de las deficiencias que tenía el propio sistema penal y de todas las desventajas que tenía para los presuntos. Este sistema se regula por varios principios, entre ellos el de oralidad, el de legalidad, imparcialidad, publicidad, pero considero que el principio rector de todo este sistema es el principio de presunción de inocencia, que quiere decir que todos son inocentes hasta que se les muestre lo contrario, o lo que se conoce como que el que acusa tiene la obligación de probar, ¿no? Si yo voy y denuncio a alguien, yo tengo esa obligación de aportar los elementos de prueba necesarios para acreditar el delito. Eso quiere decir que la carga de la prueba recae sobre de la parte acusadora, ¿no? Eso de manera general. Ahora bien, tenemos su fundamento legal, lo encontramos obviamente desde la Constitución, la Carta Magna, principalmente los artículos 1, 14, 16 y el 20. El 20 en sus distintos apartados, donde habla de los derechos tanto de la víctima ofendido, del imputado y de todas las demás consideraciones dentro del propio procedimiento, ya en esta nueva modalidad de sistema acusatorio. Bien, ya una vez que ya tenemos definidas estas partes, vamos a señalar las etapas en las cuales se comprende o que componen este sistema. De inicio tenemos la etapa de investigación, que le llaman la investigación inicial o conforme se detona este mecanismo de justicia penal, el cual va a empezar con la denuncia o la querella de la parte víctima u ofendida. Eso por un lado. También se puede dar en casos cuando el Ministerio Público realiza una investigación de oficio por los delitos que así lo consideran. El homicidio es uno de ellos, los delitos de delincuencia organizada es otro tipo de delitos que se sigue de oficio, que quiere decir que el Ministerio Público tiene esa facultad sin necesidad de que alguien haga una denuncia para entrar en acción, para empezar a investigar cualquier tipo de estos delitos. E incluso hay una tercera parte que muy pocos lo ponen sobre la mesa, pero me gustaría mencionarla, que es la famosa notitia criminis, que se refiere a que la noticia criminal, cuando las autoridades se enteran por ahí por una nota de periódico, ahora más como en redes sociales, de la comisión de algún delito, ellos ya pueden entrar por ahí derivado de esta nota, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier materia, cualquier tipo de delito, siempre y cuando tengan conocimiento del mismo, a través de esta noticia criminal pueden iniciar la investigación correspondiente. Bien, entonces aquí tenemos la etapa de la investigación, se comprende a dos fases. La inicial comienza con la denuncia y concluye con la puesta a disposición ante un juez de control. Esta primera parte de investigación, ya que se realizó la denuncia por cualquiera de las partes que ya les mencioné, la realiza tanto la policía especializada o policía de investigación, mejor conocida como policía de investigación, y el Ministerio Público. Ellos son los que realizan toda esta parte de la investigación, recaban información, se allegan de todos los elementos o datos de prueba, los indicios que les pudieran dar a luz, ¿no? de los hechos que se dan a conocer, y que ellos tienen que ir integrando a la carpeta de investigación que se formula, que se va alimentando con todos estos datos para pues poder presumir la responsabilidad de una persona, ¿no? En la comisión de un delito. Voy a estar mencionando que hablo de presunciones, de presuntos, porque les repito, este es el principio
que consagra este nuevo sistema el principio ponderante. Entonces no puedo yo señalar a alguien hasta que no tenga ya los elementos, y aparte que sea, una vez ya señalado, que sea llevado a juicio y oído y vencido en juicio, ¿no? Como lo establece la Constitución. Entonces es la referencia de por qué se les dice todavía en todo este tema como los presuntos, ¿no? Entonces, una vez que se tiene la investigación inicial, esa es la primera parte. La segunda sería la investigación complementaria, que esa se hace ante un juez de control. Es cuando comienza la audiencia inicial, donde incluso antes que nada lo primero que se hace, si se tiene ya el detenido, lo primero que se hace es la calificación de la detención. Es decir, a la policía que tuvo conocimiento del acto y que tomó a las personas en el acto, lo que se conoce como la flagrancia del hecho, los tiene que llevar y presentar ante la representación social, el Ministerio Público, y a su vez ponerlos a disposición de un juez de control, que es el que va a deliberar sobre su situación jurídica. Para eso, lo primero que hacen es un acto que llaman ellos la calificación de la detención, es decir, van a calificar si esa detención estuvo bien hecha, conforme a derecho, y que no haya ninguna violación a los derechos humanos de estas personas. Una vez que se tiene eso, se califica de legal la detención y puede continuar el proceso. Si en ese momento se detectara que no se califica, de legal esa detención, que hay alguna ilegalidad o irregularidad en el proceso de la detención, en ese momento el juez puede dictar la libertad de la persona por no llevar a cabo bien este procedimiento, y posteriormente a llegarse de algún otro elemento y volver a solicitarlo, pero ya mediante una orden de aprehensión, ¿no? Digo, pero cada caso es diferente y cada uno en concreto tiene diferentes aristas, ¿no? Entonces, en la investigación complementaria comienza con la audiencia inicial y termina con el auto de vinculación al proceso. Eso está previsto en el artículo 19 de la Constitución, el cual prevé, entre otras cosas, resolver sobre las medidas cautelares o medidas precautorias, la orden de aprehensión o la formulación de la imputación. La primera declaración, el auto de vinculación al proceso. Vamos por partes. En esta primera audiencia, como les mencionaba, ya que se puede calificar la detención, también se ven todas estas cuestiones de las medidas cautelares o precautorias, si es que así lo requiriera el asunto en concreto, para prever que esta persona no pudiera ser prófugo de la justicia o que pudiera evadir a la justicia. Pueden dictar una orden de prisión preventiva oficiosa para que no salga, o bien una cuestión de libertad condicional para que no pueda abandonar el país o tenga que estar asistiendo a las audiencias y darle seguimiento a su proceso en libertad, pero con estas condiciones para que no sea evasivo, ¿no?, de la justicia. También se hace la primera declaración que hace la persona señalada como imputado, y tiene el derecho, bueno, de preparar su defensa, de hacer su primera manifestación, y en esta misma audiencia el Ministerio Público sí es el que presenta la solicitud de que se vincule a proceso al imputado, y si el juez de control así lo determina, dicta un auto de vinculación a proceso. Esto quiere decir que sí le hace el conocimiento al imputado cuál es el delito que se le está atribuyendo, quién lo está denunciando, y si lo vincula a proceso quiere decir que en ese momento va a comenzar ya como tal todo el proceso penal, que todavía tiene que complementarse con la etapa intermedia y con la etapa de juicio, ¿no? Entonces son las etapas que vamos a ver a continuación. Bien, una vez que ya se tiene calificada la detención, que ya se formuló la imputación, que ya se vinculó al proceso, viene la etapa intermedia. En esta etapa empieza o comienza con la formulación de la acusación, que ya se hace ante un juez de control. Este juez es el que vigila la actuación del órgano investigador, de las fiscalías, del Ministerio Público, y él es el que establece cuáles son las pruebas que serán desahogadas en el juicio y determina si se llega a la siguiente etapa del juicio oral o no. Porque puede ser que en esta etapa determine que los elementos no son suficientes y que las pruebas no van conforme a los hechos que se están denunciando. Entonces aquí es el momento oportuno para
exhibir todas las pruebas, tanto la defensa como la parte acusadora, y ahí las van a presentar y el juez va a calificar y va a decir cuáles sí pueden ser desahogadas en la etapa de juicio y cuáles no se desechan por no ser viables, que no ser idóneas, ¿no? También, ojo, hay que considerar las pruebas que no son contrarias a algún derecho humano. Por ejemplo, si alguien presenta una prueba que está lesionando la esfera jurídica del imputado o de alguna de las víctimas, esa prueba se tiene que desechar de plano porque estaría afectando derechos humanos directamente de alguna de las partes. Entonces estas pruebas también no se tienen por presentadas y el juez debe continuar ya sin ellas, no las va a tomar en cuenta para el desahogo de las mismas. Ahora, ya que se hizo toda esta parte de la presentación de las pruebas, y si el juez determina que se aperture la etapa, o más bien la audiencia de juicio oral, va a señalar la fecha para que se lleve a cabo. Entonces, en sentido estricto, esta etapa del juicio oral, en la fase del proceso penal, en la cual, bueno, es la audiencia donde desempeñan las funciones los jueces de sentencia, que estos jueces son distintos a todos aquellos que hacen las labores jurisdiccionales de control. Es decir, hay jueces que ven la cuestión de la audiencia inicial, ese es uno, el otro juez de control que lleva la etapa intermedia, a veces puede ser el mismo que el juez de la etapa oral o no, es otro distinto, y con independencia de ellos, que son los que llevan toda esta parte, hay otro tribunal, se le llama de enjuiciamiento, donde estos jueces ven únicamente por esta parte de dictar la sentencia y ejecutarla, ¿no? Entonces, aquí en la etapa de juicio oral están estos jueces que son los que desahogan las pruebas que se aportaban por cada una de las partes, tanto las víctimas, los ofendidos, bueno, ellos van conforme a la parte acusadora, y el imputado, o en este caso ya sería el procesado, porque conforme va cambiando la etapa se le va cambiando la denominación a la persona presunta responsable. Ellos en esta etapa van a desahogar esas pruebas, las pruebas que ofrecieron previamente, tienen que hacerlo en igualdad de circunstancias y cada uno debidamente representado, ¿no? Por un experto en la materia, un licenciado en Derecho. Tanto el abogado defensor como el fiscal o el agente del Ministerio Público, ellos hacen se les llama al inicio el alegato de apertura, describen cada una de sus pruebas, cuál es la finalidad que le quieren dar y el valor que quieren alcanzar con cada una de ellas, y finalmente también se les da la oportunidad de hacer un alegato de clausura previo a que se cierre la audiencia y que cada uno pueda hacer como una conclusión de todos y cada uno de los elementos que presentaron durante el juicio, ¿no? Esto con la finalidad de que estas pruebas pues sean valoradas y que sean consideradas dentro de la sentencia que se va a emitir al respecto. Bien, ya que se desarrollaron todas y cada una de estas fases, llegamos a la etapa de la ejecución. Como les dije, hay un tribunal adicional, que es el tribunal de enjuiciamiento, o el juez de ejecución de sentencias, mejor conocido en esta fase. La persona sentenciada ya compurgará la pena a la que le fue impuesta, y la vigilancia del cumplimiento de esta pena estará a cargo de los órganos judiciales de ejecución de sentencias, es decir, el juez de ejecución. Entonces, como les decía, en resumen, son 3 etapas distintas, que es la de investigación, que es previa a empezar con las que tienen que ver con cuando entra un juez, ¿no? O sea, esa la puede llevar el Ministerio Público, incluso ahí la puede determinar y decretar un auto sin llegar a la formulación de la imputación porque no tiene los elementos. Emite un acuerdo de no ejercicio de la acción penal, y ahí terminaría esa denuncia porque no tiene los elementos para seguir adelante. Si llega a la audiencia inicial, pero les repito, no tenían los elementos para calificar esa detención como legal, la deben determinar ahí en ese momento, decretando la libertad del imputado. También hay otra forma de terminación anticipada, que es mediante un acuerdo reparatorio.
Antes de entrar a la vinculación a proceso, las partes deben de llegar a un acuerdo y presentarlo ante el juez de control. El juez de control lo va a validar, tiene que ratificarlo ambas partes y en ese momento se le va a cosa juzgada, y esa cosa juzgada ya se determina ese acuerdo que saldría en ese momento como una sentencia, se le va a cosa juzgada, y entonces ambas partes tienen que darle cumplimiento. También existe un proceso sumario que se llama el juicio, vaya, ahorita se me fue el nombre, no lo recuerdo. El procedimiento abreviado, disculpen. El procedimiento abreviado, en el cual tiene una serie de características especiales. ¿Por qué? Porque antes que nada el imputado debe de reconocer su culpabilidad. Es decir, cuando existe flagrancia o cuando todos los elementos llevan a que la persona es penalmente responsable, la persona acusada es penalmente responsable, necesitaría reconocer como tal su culpabilidad, y esto le tendrá como beneficio una reducción en la pena final. Y obviamente también tiene que estar de acuerdo la parte ofendida o víctima, ¿no? En este caso tienen que acordar con la parte acusada que se va a guiar por este procedimiento abreviado. El Ministerio Público lo tiene que llevar ante el juez, y el juez tiene que darle el visto bueno, desahogar como tal la audiencia del procedimiento abreviado, y en su momento dictar una sentencia también, en este caso sí con una sanción que conlleva a la privación de la libertad, ¿no? Esto reconocido propiamente por la persona responsable. Bien, a grosso modo esto es como está estructurado el sistema penal acusatorio de nuestro sistema judicial. Hace la aclaración de que si bien la Fiscalía es un órgano autónomo, pertenece o forma parte de la estructura del Poder Judicial o del poder, vamos a decirlo así, en parte de lo que sería la cuestión administrativa. No tiene como tal facultades jurisdiccionales como anteriormente lo tenían, porque el Ministerio Público pues era juez y parte. A raíz de este nuevo sistema solamente es una parte más dentro del procedimiento, y obviamente toda la cuestión jurisdiccional, que son lo que hacen los juzgados, los jueces, todos ellos están adscritos al Poder Judicial, ya sea a nivel local o estatal pues, o al nivel federal. Y esa es como otra característica de este nuevo sistema. Y pues quedo atento para cualquier duda, situación, aclaración, comentarios, y bueno, les deseo un excelente fin de semestre. Que estén bien, hasta luego.